Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga a cada uno en sus hogares, donde quiera que te encuentres. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Declaramos que la paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de los hogares que nos reciben por este medio de comunicación. Vamos a entrar en un momento de alabanza, de adoración que el Señor nos ha permitido en esta tarde para glorificar y honrar su nombre. Hemos separado este tiempo no por las circunstancias solamente que estamos pasando, sino porque hemos aprendido de que Jesucristo nos ha bendecido con todo. Su palabra dice que Él nos ha bendecido con todo. Y por medio de la alabanza nosotros le damos esa gratitud, reconociendo que en Cristo Jesús estamos completos, de que por medio de Jesucristo nosotros hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y también queremos entrar con un mensaje de que no importa lo que estemos pasando, no importa la circunstancia que estemos viviendo, nosotros tenemos un pastor, el gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo. Y su palabra dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, absolutamente nada. Y la alabanza es un medio, es una arma que Dios nos ha dado, porque Él dice en su palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, y que las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces usemos las armas espirituales, y una de ellas es la alabanza. Y vamos a usar esta arma para que aquellas luchas que estamos pasando, el Señor pelee nuestras batallas. Nosotros vamos a hacer lo que la palabra dice, que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, no son cosas que nosotros podamos hacer, sino que tenemos que entregarle a que Dios pelee nuestras batallas y nosotros recibir la victoria que Él nos dé a su debido tiempo. Entramos en este momento de alabanza y le damos toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe.
Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra nos da aliento y sabemos que para los que creemos en el Señor, ya no vivimos por nosotros mismos, ya hemos muerto a esa vieja vida, y Él dio su vida por nosotros, Él dio todo, Él vino y nos rescató. Y Él está ahí con nosotros, aunque pasemos crisis, aunque nos sintamos solos, aunque las cosas a veces no son lo que pensamos que iban a ser. Pero el Señor está con nosotros y es una promesa que Él nos ha dado. Y aunque en esta carne no nos sintamos que sea así, sabemos que la fe Él nos da y que es algo que no falla, es algo que es verdad. Y si tenemos esa verdad, si esa es nuestra verdad, sabemos que con Él tenemos vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén.
tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por su Espíritu. Santo es nuestro Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que era, el que es y el que ha de venir, dice su palabra en Apocalipsis. Quiero compartir con ustedes asimismo un par de versículos que se encuentra en la palabra de Dios en Isaías 26, los versículos 3 y 4. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén. Solo nuestra confianza tiene que estar entregada a Él, el 100%. Cuando su confianza débil y humana se pasa de estar en usted a confiar en el Señor, en esa roca y fortaleza firme por siempre, dice la palabra, por los siglos. Él es la fortaleza de todos los tiempos. Cuando usted entra en esa cobertura del Señor, confiando en Él, todo a su alrededor gira bajo su santa y perfecta voluntad. Confía en Él. Es tiempo de aferrarnos más a Él, de confiar más en Él, de creer en Él, como dice esta alabanza maravillosa que con la que vamos a alabar al Señor en este momento. Amén. Amén. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria a ti, Señor. Toda la gloria sea tuya, Jesucristo. Toda la gloria sea tuya, Señor. Levantar a ti tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
Queridos hermanos, muy buenas tardes. Es un placer para mí poderlos saludar a través de este medio. Es un privilegio porque poder ministrar la palabra de Dios, poder hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida y que Dios está haciendo en tu vida, y permitirle a Él cambiar y transformar nuestra manera de ser y de vivir. Es un proceso que va a durar hasta que nosotros nos vayamos. Pero una de las cosas más maravillosas, como decía en el tema de la semana pasada, Dios te ha estado hablando. Así como Dios estuvo hablando a mi vida, Dios ha estado hablando a la tuya. Y es posible que nosotros no nos estemos dando cuenta de lo que Dios nos quiere decir. Pero una cosa yo te puedo decir, que el tiempo de Dios es el tiempo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, quien quiera que me escuche. Posiblemente cuando se llegó el tiempo mío, yo no quería escuchar de la palabra. Alguien me quería explicar, alguien me quería enseñar, y yo le refutaba todas las cosas que me querían decir, porque había sido criado y había vivido de una manera diferente. Y de esa manera yo venía, y cuando hablaba con estas personas, que por cierto eran mi hermana, mis hermanas, y me hablaban de la palabra, y yo les decía, me quedaba sin palabras. Y cuando me quedaba yo sin palabras, yo iba para mi casa y trataba de estudiar la Biblia y de mirar todas las cosas que ellas me decían. El caso es que en el año de 1998, en mayo, yo llegué a los Estados Unidos por segunda vez, y en esa ocasión yo llegué a un hogar, al hogar de mi hermana. Me recuerdo que ella vivía en Stanford, en la Spruce Street, y fue una experiencia maravillosa para mí, porque desde esa vez pude yo empezar a entender tantas cosas en el Evangelio. Lo primero fue que era la primera vez en mi vida que yo asistía a una iglesia cristiana. Es más, yo ni siquiera sabía qué era una iglesia cristiana. Y el día que yo llegué a ese lugar, para mí, después de haber estado conversando, hablando con mis hermanas, refutándole las cosas que me decían, yo decidí conseguir 3 Biblias. Y cada cosa que ellas me decían, yo iba y buscaba en esas 3 Biblias lo que ellas me decían, y era como si Dios me estuviera diciendo: es hora de que despiertes. Es hora de que despiertes de tu sueño, es hora de que despiertes de tu manera de vivir. Es hora de que despiertes a la vida que Dios quiere para ti. Y recuerdo que en ese lugar, en esa casa, yo me postraba frente a una ventana, me arrodillaba allí y leía la Biblia y oraba, y era un lugar en el cual me encontré yo en ese tiempo de Dios maravilloso. Luego de alrededor de 2-3 semanas de mis hermanas estará orando por mí, orando por mí, pude yo llegar a la iglesia. Pude yo llegar a un basement, era la iglesia en ese momento. Y para mí fue algo maravilloso, porque en esa ocasión mi vida fue cambiada y transformada. Y lo sigue siendo todavía. Hoy quiero compartir un tema que va conectado con el tema que veníamos hablando. Dios te ha estado enseñando. Y hoy puedo decir que este es el tiempo en el que Dios te ha estado enseñando. Posiblemente no quieras seguirlo a Él, posiblemente no entiendas, o te dé miedo, o te dé susto, o posiblemente por lo que otros dirán. Mira,
Jesús es el único a través del cual nosotros podemos tener vida eterna. Por eso, una de las cosas que me ha impactado en estos días mientras pensaba en el mensaje de lo que debería decir el día de hoy, y me daba vueltas y tenía un sentir en mi corazón, tenía un sentir que me daba vueltas, me palpitaba mi corazón, y vino a mi pensamiento esta cita que dice en el libro de Marcos capítulo 1 y verso 15, y voy a leer el verso 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es una de las cosas más maravillosas. Y yo le pido al Espíritu Santo que llene mi corazón y que disponga tu corazón allí donde tú te encuentras, para que estas palabras marquen ese tiempo. Así como fue con Jesús. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús empezó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Y la palabra más lo que yo encuentro en el evangelio, una de las palabras más maravillosas es esa puerta que está abierta. Hoy puedo decirte, es tiempo de arrepentirte de esa vieja vida, de la vida de pecado, de la vida de mentira, de la vida de engaño, de la vida de adulterio, de la vida de robo, de la vida de pleitos, de peleas, de rencores, de resentimientos. ¿Cómo lo puedes hacer? Por eso Jesús estaba predicando y Él mismo vino a hacer la vida de la predicación que Él vino a dar, porque Él vino a morir en una cruz. Porque Jesús es el reino de los cielos. Jesús era el reino de los cielos. Y Él por eso podía decir: el reino de los cielos se ha acercado. Él podía decir: el reino de los cielos se ha acercado. Es algo maravilloso para nuestras vidas, para tu vida y para mi vida. Cuando yo leía estas preciosas palabras, podía entender que, como dice la Escritura, el tiempo de Dios es hermoso. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés 3:11 que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Póngale atención. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Para mí es hermoso yo haber entendido de que Él me decía que me arrepintiera de mis pecados, que yo pudiera tener una nueva vida, y que esa nueva vida era porque Él tenía planes maravillosos para mi vida. Yo no lo podía entender, no lo podía como que discernir, no podía ver qué era lo que realmente estaba pasando en mi vida. Y realmente lo que estaba pasando en mi vida era un cambio y una transformación, la cual yo no cambio por nada en el mundo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 22, dice de la siguiente manera: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él
oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Maravilloso. ¿Por qué puedo yo decir que para mí este es un verso maravilloso? Porque representa un cambio de vida. Representa un cambio de vivir en adulterio, en prostitución, en licores, en drogas, en vicios, en males, para uno convertirse. Si tú te vas a donde un juez y te atrapan porque has robado algo, y cogen los testigos y los testigos dicen: sí, él robó, te dan una sentencia, 1 año, 2 años, dependiendo de las leyes terrenales, te van a dar una sentencia y de allí no vas a salir hasta que no hayas pagado lo que te impusieron. Si Dios fuera a cada uno de nosotros juzgarnos por los pecados que nosotros hicimos, si tú te pones a meditar en esto, ¿cuánta clase de pecados tú has hecho? Y una de las cosas maravillosas es que ahora que soy cristiano, tengo la oportunidad de venir aquí a la Biblia y leer acerca del adulterio, leer acerca de la fornicación, leer acerca de la idolatría, leer acerca del amor por el dinero, leer acerca de tanta cantidad de males que yo hacía, que tú haces. Solo tú lo puedes saber, solo tú y Dios. Cuán gran cantidad de males tenía yo en mi vida, y que a través de esta palabra, de haber creído en el Evangelio, Dios me perdona esa vida pasada de pecado y me da una nueva vida. Es una cosa maravillosa de lo que Dios está diciendo acá. Él nos está dando la oportunidad de arrepentirnos para que nosotros nos apartemos de la maldad, para que nosotros dejemos los vicios, para que nosotros dejemos el odio, el resentimiento, para que nosotros dejemos esas cosas que hacen que nuestra vida sea una vida sin gozo, sin alegría, una vida vacía. Cuando Jesús llega al corazón nuestro, es algo maravilloso que un día podrás experimentarlo. Yo no sé quién va a oír este video, pero lo primero es que la iglesia a la que yo pastoreo, Ministerios Betania Clinton, pueda escuchar este video y pueda pensar y meditar en las cosas que le voy a decir. La primera sería lo que dice en el libro de Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién morará en su lugar santo? Vamos a leerlo. Es un salmo que lo lleva a uno a reflexionar, porque es Dios
el que permitió que esta preciosa palabra fuera escrita para que nosotros la tuviéramos delante de nuestros ojos el día de hoy. Y algo impresionante. Yo me leo este salmo una y otra vez porque es un salmo que me reta a vivir como dice ahí, porque es lo que yo quiero. Así quiero yo vivir para Dios, así quiero yo vivir y poder cambiar y transformar cada detalle de mi vida. Dice acá, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Tremenda promesa. Pero esa promesa requiere un proceso de cambio y de transformación en tu vida como en la mía. ¿Y sabe quién puede hacer ese proceso de cambio? Mire, la palabra y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios Espíritu que fue dado para que nos enseñe y nos guíe a mirar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y nosotros, poniendo toda nuestra confianza en Jesús, vamos a poder, por amor a la palabra, por amor a Jesús, cambiar y transformar nuestras vidas. Y es un proceso maravilloso. Porque si estamos leyendo en el libro de los Hechos, que el deseo de Dios es que cada uno se aparte de la maldad. Yo me tuve que apartar de la maldad. Yo me tuve que apartar y todavía me sigo apartando de muchas cosas. Especialmente hablaba con un hermano y él me decía, a veces le vienen a uno malos pensamientos. Sí, esos son los que te tiene que sacar de su vida. A veces usted tiene malos deseos, eso lo tiene que sacar de su vida. Todas esas cosas, pero ¿cómo usted lo va a poder lograr? Mire, vuelvo y lo repito, con la palabra y con el Espíritu Santo. Él nos lo dio como nuestra ayuda, para que cada vez que yo venga a la palabra, si yo viniera a la palabra en este momento y me pusiera a pensar en una sola cosa, me puedo poner a pensar el que no calumnia con su lengua. ¿Qué es no calumniar con la lengua? Es no hablar mentiras, es no hablar chismes, es no estar diciendo cosas de otras personas que no son ciertas, que son chismes, que son mentiras, que son engaños y que es pecado y que es maldad y que es de lo que Dios quiere que yo me aparte. Mire, ¿cuándo yo iba a pensar que yo tenía que orar por mis enemigos? No porque yo lo hubiera querido, sino porque el anhelo y el deseo de Dios para mi vida es que yo no tenga enemigos, que yo ame a mis enemigos. ¿Y cómo yo voy a amar a mis enemigos si no oro por ellos? Pero si yo oro por mis enemigos, estoy demostrando un cambio en mi ser interior. Y ese cambio en mi ser interior traerá una transformación que se reflejará cuando yo vea a mi enemigo queriendo el que habla mal de mí, y yo poder pasar por alto esa clase de ofensa y decirle te amo. Y te amo con sinceridad. Con sinceridad. Es de menester importancia. A través de toda la Biblia, Dios nos habla de una y de otra manera.
Escrito está en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1 y 2. Y lo voy a leer rápidamente porque allí hay algo poderoso. Porque dice la palabra en Romanos 6, capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice allí, verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No es posible que si yo me muero al pecado, ¿cómo voy a seguir viviendo en el pecado? No puedo. Ahora, solo Dios puede hacer tal cosa en la vida de cada uno de nosotros. Dios, tu disposición, porque tú y yo tenemos un rol que jugar. Y esa disposición está en ti, pero Dios ya lo hizo, porque Dios dijo que Él envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Dice Juan 3:16, que es la cita que todo el mundo se conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿No es maravilloso? Hoy tenía un gran sentir en mi corazón por aquellas personas que por causa del virus que está pasando alrededor de todo este planeta, y solo piensa uno en las cifras, 60,000 muertos, 60,000 muertos en los Estados Unidos, es demasiada gente. Pero que una persona se muera o no se muera no es lo grave. Lo grave es que si una persona se muere sin creer en Dios, ¿qué va a hacer de su vida, de su alma en la eternidad? Porque aquí lo está diciendo Jesús. Él está diciendo que el que cree en Él va a tener vida eterna. Por eso es que es de tanta importancia para tú que me escuchas, para mí, leer y meditar una y otra vez en la palabra de Dios. Leer y meditar, leer y meditar, leer y meditar. Debe ser algo en nuestras vidas que se vuelva algo como algo mejor que el alimento común. Tú necesitas desayuno, tú necesitas almuerzo, tú necesitas comida. Eso se va a producir en la manera que tú ames la palabra. Va a ser la palabra más anhelada en tu espíritu que la misma comida. Cuando uno tiene mucha hambre, uno quiere comerse toda la comida que le pongan, porque piensa que se va a acabar o que no se va a saciar ese apetito. Y aunque muchas veces, aunque uno se coma todo lo que le ponen, queda uno mal. Pero hoy te puedo decir que aunque tú comas mucho de este pan, de esta comida, nunca estarás mal. Estarás mejor. Jesús, la palabra de Dios estaba diciendo en el libro de Marcos capítulo 1 y verso 15, que el tiempo se había cumplido. El tiempo de Jesús predicar el evangelio. Hoy es mi tiempo, el tiempo de yo predicar el evangelio, de permitirle a Dios en su misericordia y en su gracia que yo pueda guiarte a estas palabras. Hay algo maravilloso y precioso, porque es Dios el que quiere hacer en nosotros cosas grandes y maravillosas. Mire, la Biblia nos enseña que el que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, si yo hago pecado, yo tengo que saber qué clase de pecado yo estoy haciendo. Como cristiano, como hijo de Dios, yo tengo la oportunidad de saber que esto es un pecado y que me puedo apartar de él con la ayuda de Dios.
si yo no soy cristiano y me dicen esto es pecado, estoy seguro, podría estar seguro que lo haría una y lo haría otra y lo haría otra y lo seguiría haciendo. Pero cuando yo vengo a la Biblia y la Biblia me dice que me aparte de la maldad, que me aparte del pecado, entonces es donde yo no voy a estar permitiendo que mi lengua esté hablando algo acerca de alguien. Porque este es mi tiempo. Es mi tiempo de hacer un cambio en mi vida. Es tu tiempo de hacer un cambio en tu vida y empezar a cerrar tu boca para hablar mal de alguien. Empezar a cuidar tus manos para saber lo que vas a hacer con ellas. No vas a destruir, no vas a matar, no vas a golpear. Antes vas a construir, vas a amar, vas a edificar, vas a hacer cosas buenas. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Cuando leía esta palabra en estos días pensando, yo pensaba en tantas personas que por el COVID-19 se habían muerto. Y yo decía, yo no me puedo quedar callado. Porque no es tanto que una persona se muera, sino dónde va a pasar su eternidad. Y yo sé que hay muchísimas familias alrededor del mundo que han sido dolidas por causa de este virus. Muchos perdieron a su papá y a su mamá, unos a su papá, otros a su mamá, otros a tres. Yo escuchaba en las noticias que una familia, el papá, la mamá, un hermano y la hermana quedó sola. Son cosas y eso que son pocas las cosas que yo puedo estar contando acerca de esto. Son cosas terribles que pueden estar pasando alrededor del mundo y yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿qué tenemos que hacer? Y él decía, yo sentía eso en mi corazón, invita a la gente a un arrepentimiento genuino. Invita a la gente a que se vuelvan de la maldad, a que dejen la maldad, a que no sigan haciendo maldad, a que se vuelvan a mí, que busquen en la palabra, que lo busquen a Él, que lo busquen, busca a Jesús a través de la palabra. Y yo estoy seguro que Él te ayudará. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, libro de Deuteronomio capítulo 18 y verso 15. Cógelo allá en tu casa, porque estas citas me daban vueltas y me ponían a llorar y me ponían inquieto y me ponían a orar por aquellas personas que están pasando tantas necesidades, por aquellas personas que han sido víctimas de esta circunstancia. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Dice, voy a leer esto como me gusta a mí leerlo cuando yo estoy en mi casa. Así yo leo en mi casa. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A Él oiréis, a Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta
les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Vuelvo y repito ese punto. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Maravilloso. Mire, es una palabra a través de la cual Dios nos está diciendo que Él pedirá cuenta. Dios va a pedir cuenta de cada palabra que nosotros hablemos, de más que nosotros digamos. Por eso es tan importante en nuestras vidas cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Porque dice Jesús, porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Cada palabra es importante de lo que nosotros decimos. Aquí nos está diciendo que Moisés estaba hablando al pueblo y estaba diciendo: profeta, en medio de ustedes les voy a levantar. Dios diciendo que él mismo iba a venir como un profeta, como un hijo de Dios, a predicar y a hablar las palabras que Dios dijo que debería hablar. Por eso muchos no creían en él. Como yo muchas veces no creía lo que me decían acerca de la Biblia. Yo no lo creía, yo no lo entendía. Yo pensaba que lo que yo sabía y lo que yo entendía era lo correcto, pero estaba mal hasta el día en que mis hermanas me decían cosas y yo anotaba y me iba a mi casa 2, 3, 4 de la mañana y una Biblia y otra Biblia y otra Biblia. Una de las cosas que ellas me dijeron, y me acuerdo clarito que yo les dije, ellas me dijeron: Jesús tuvo más hermanos. Y yo casi que en ese momento casi que me reventaba y les decía: pero ¿por qué ustedes están diciendo tal cosa? Porque yo nunca había leído la Biblia, pero era lo que yo entendía, sabía, creía, pensaba. Cuando yo voy a mi casa y cojo esas 3 Biblias, hermano, era como si todas esas palabras que yo había sacado, había dicho, diciéndoles a ellas que estaban diciendo mentiras, que estaban diciendo esto, que estaban diciendo lo otro. Y cuando pude ver que verdaderamente la Biblia estaba hablando que Jesús tuvo más hermanos y hermanas, yo me quedé sorprendido, porque nunca lo había sabido y ahora lo podía ver. Es como cuando nosotros nos ponemos a leer y nos damos cuenta de que Jesús es Dios.
Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús es Dios. Y cuando Moisés está diciendo, profeta como a mí, Dios les va a levantar. Y entonces nos ponemos a imaginar qué hizo Moisés. Porque él está diciendo, profeta como a mí. ¿Y quién fue Moisés? Moisés fue aquel que subió al monte, que se encontró con Dios, que habló con Dios. Moisés fue aquel a quien Dios le entregó las tablas en su mano, las tablas de los 10 mandamientos. Moisés fue aquel que Dios usó para poner las plagas en la tierra de Egipto. Moisés fue aquel que hizo que el mar se abriera para que el pueblo de Dios pasara. Y cuando el pueblo de Dios pasó, Moisés fue el que llegó y dijo que se volvieran las aguas. Pero resulta de que en medio de donde ellos venían estaba ya el ejército de Faraón. Y cuando las aguas se vinieron, ahogaron todo un ejército. De esa manera Dios salvó a Israel. Ese es Moisés, el que hizo cosas maravillosas en medio del desierto. Sacó agua de la peña y puso una serpiente ardiente como un ejemplo de aquellos que habían pecado. Ese era Moisés. Y Moisés estaba diciendo, profeta como a mí, va Dios a levantarles. Y cuando Jesús estuvo en tierra, cuando se cumplió el tiempo de que ese profeta, ese Dios maravilloso viniera y habitase en medio de nosotros a decir palabras que venían de Dios Todopoderoso para nuestras vidas, para cambiar y transformar nuestras vidas, ese profeta ahora estaba en medio del pueblo, pero muchos igual, así como yo, no le creía a mis hermanas. Así allí habían alrededor de Jesús muchas personas que no creían, no entendían y no creían en Jesús. Por eso, cuando miro ciertos versículos a través de la Biblia que me hablan acerca de cosas que a veces uno no puede entender, pero que son tan ciertas porque están escritas. Yo muchas cosas no las voy a entender, pero sé que un día voy a ver que ese Dios maravilloso es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y son uno. Es algo que uno no puede entender como discernir. ¿Cómo puede Dios estar aquí y estar allá? ¿Cómo Dios puede estar en todas partes? ¿Cómo Dios puede saber tus pensamientos? ¿Cómo Dios puede saber las palabras que salen o que van a salir de tu boca aún antes de que tú las digas? Y yo no estoy hablando de una persona, estoy hablando de miles de millones de personas que hay alrededor del mundo al cual Dios conoce. Cuando leía hace días, leía acerca que Dios le había dicho a un rey que él iba a hacer devolver en el reloj de Acab, iba a hacer devolver la sombra en ese reloj, la sombra por la cual ya el sol había pasado. O sea, el sol iba dejando una sombra. Y él le dijo que la iba a hacer devolver 10 grados. ¿Usted se imagina eso? Un reloj que marca la sombra, puede ser un reloj muy grande o pequeño, pero se está moviendo el sol, se está moviendo porque Dios dijo, voy a mover el sol 10 grados. Solo Dios puede hacer tal cosa. Solo Dios puede hacer tal cosa. Servimos un Dios poderoso y maravilloso. Está aquí conmigo, está allí contigo. Ese Dios maravilloso va a demandar de nosotros eso que dice el Salmo 15. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomábamos la Santa Cena, ¿qué es la representación de la Santa Cena? La muerte. La muerte que Jesús sufrió por usted y por mí.
la demostración de amor de Dios para tu vida y para la mía, la demostración del amor más maravilloso que es Dios para cada uno de nosotros. Y si nosotros rechazamos ese ofrecimiento de Dios para nuestras vidas, estamos rechazando nuestra vida misma. Estamos rechazando la vida eterna. Estamos rechazando la oportunidad de vivir eternamente con Él. Le voy a pedir si podemos pasar al libro de Juan capítulo 8. Voy a leer 2, 3, 4 versículos allí, porque son cosas que me dejan ver cosas maravillosas de Jesús. Dice el libro de Juan 8, 15 y 16. Empecemos allí. Dice: Juan 8, 15 y 16. Dice, miren lo que dice: vosotros juzgáis según la carne. Está diciendo Jesús, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Hermano, esto nos pone en un aprieto a cada uno de nosotros, que juzgamos a otras personas, que juzgamos situaciones, que juzgamos una y otra cosa con tanta rapidez. Jesús aquí nos está diciendo que Él mismo, Él solo, no lo hacía. ¿Tiene la capacidad? Sí. Pero Él decía, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque lo que el Padre y Él tenían en un acuerdo era lo que llevaba a Jesús a traer un juicio correcto en la tierra. ¿Qué tan fácil para nosotros pecar? Es facilito para nosotros pecar en los momentos de dificultad, en los momentos de tensiones, en los momentos que no me gusta fulano, o me vienen pensamientos, o me vienen situaciones que llenan mi corazón de enojo, de ira, de malos pensamientos, deseos. Mire, es tan fácil entrar ahí. Yo creo que usted y yo hemos caído ahí. Pero una de las cosas maravillosas es que podemos ver aquí que Jesús mismo está diciendo que Él no juzgaba. Que Él estaba diciéndole a la gente, ustedes juzgan según la carne. Ustedes juzgan apariencias. Ustedes juzgan rápido. Pero en ese juicio que ustedes mismos están haciendo, se están juzgando ustedes mismos. Es algo impresionante. Cuando yo miro estas cosas que Dios en su misericordia, en su gracia, ha permitido para este tiempo, para nuestro tiempo, para estos días. Mire, hoy puedo yo decir con toda seguridad, este es el tiempo que Dios creó para usted y para mí. Usted y yo decidimos cómo lo vamos a vivir. Usted decide si va a estudiar, a leer, a meditar, a pensar y a determinarse a tomar ese pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario para salvación, arrepentimiento suyo y mío, y tomar una nueva vida. Y esa nueva vida usted la va a ir estudiando cómo
cómo aprenderla a través de la palabra y el Espíritu. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a un arrepentimiento de dejar el mal. Y este es tu tiempo, es mi tiempo para mejorar, es tu tiempo. De pronto, si nunca le has dicho a Jesús, yo quiero empezar mi vida nuevamente. Yo quiero que perdones esa carga tan grande que tienes de pecados. Yo quiero que tú me perdones. Tú le puedes decir allí donde estás: Señor, perdona mis pecados. Y si se lo dices de todo corazón, estoy seguro que Dios te va a perdonar. Porque Él lo prometió. Dice en el libro de Primera de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Dios es fiel y Él es capaz de hacer esto que Él ha dicho. Pero una de las cosas que Él quiere y desea de usted y de mí, Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que nosotros procedamos al arrepentimiento. Como decía hace 8 días en la tercera porción, cuando daba las conclusiones, aquella persona que necesita urgentemente un cambio, le va a decir a Jesús: ok, Señor, yo te necesito. Aquel que está jugando con el pecado puede llegar a Jesús y decirle: Señor, yo pequé, vengo. Pero un cristiano verdadero no está jugando con el pecado. Un cristiano verdadero, cuando comete un error, corre a Jesús. Le dice: perdóname. Corre a la persona y le dice: perdóname. Corre a aquella persona con la que tienes circunstancias difíciles: perdóname. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dijo. Solamente porque Él lo dijo. Porque esa palabra un día va a ser viva en nuestras vidas. Y un día esas palabras nos van a poner o en aprieto o nos van a poner en libertad. Seguimos leyendo allí mismo en los versículos 24 y 26, donde dice, 24 y 26, al 26 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Se acuerdan lo que decían en Deuteronomio, en Hechos 3:22, y lo que dice en el libro de Deuteronomio? Él dice: profeta les levantaré. Y aquí Jesús está diciendo: yo no vine a hablar lo que yo quiero, lo que a mí me imagine, lo que me salga. No, Él vino a hablar lo que Él aprendió del Padre. Y Él vino a transmitir este evangelio para tu vida y para la mía, para darnos la oportunidad de tener una vida eterna. Piensa, una vida eterna. Leía en el Salmo 49 y versos 6 al 8. Mire lo que dice allí. Salmo 49 y versos 6 al 8. Dice: dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate.
porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Nosotros, con todo el dinero del mundo, no podemos pagar por la redención de nuestra alma. Una persona, solo una persona que se convierte a Jesucristo, que se convierte al Evangelio del Dios bendito, es el ser humano más valioso caminando sobre esta tierra, más valioso que todas las posesiones y el dinero del mundo. Ese es el valor de tu vida. Es el valor de tu vida que muchas veces lo menospreciamos cuando decidimos pecar, cuando decidimos ir tras las riquezas, como dice acá. Todos esos bienes, todas esas riquezas, eso no logra comprar la redención del alma. Es tiempo para tu vida, es tiempo para mi vida. Este es el tiempo de nosotros tener un arrepentimiento, un cambio, una transformación genuina que nos lleve a nosotros a dejar de estar hablando cosas que no tenemos que estar diciendo, de estar teniendo en nuestros corazones batallas y conflictos contra alguien porque me hizo esto o aquello. Yo entendí que cuando Dios me perdonó, eran tan gran cantidad de pecados, tan grande la cantidad de pecados que había en mi vida, como yo no iba a perdonar algo que alguien me hiciera. Por grande o pequeño que fuera, alguien en una ocasión, en una situación me hirió, o alguien hirió a alguien de mi casa o de mi familia. Eso es una pequeñez para todo lo que Dios me perdonó a mí. ¿Cómo yo no voy a perdonar a tal persona? Por eso hoy puedo decir, este es tu tiempo. Marcos 1:15 dice que ese era el tiempo en que Jesús iba a empezar a predicar el Evangelio. Él dijo, el tiempo se ha cumplido. Y hoy puedo yo decir, el tiempo para tu alma se ha cumplido. Creer en el Evangelio es la oportunidad de tener una transformación de vida, de tener una oportunidad de conocer ese Dios que nos hace sentir amor por nuestro prójimo, amor por nuestras almas, amor por el perdido. Es ese Jesús, el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, que nos ayuda a dejar las cosas malas, a dejar el pecado, a dejar la maldad para hacer el bien, para determinarnos a ser personas honestamente de bien en esta tierra. Y que Dios va a estar supervisando nuestros corazones. Hay muchas cosas que pudiera decirte, pero hoy puedo decirte, es tu tiempo. Es tu tiempo. Es el tiempo que Dios preparó para tu vida. Es el tiempo que Dios preparó para que ames la palabra más que la comida misma, más que tu vida misma. Jesús dice que el que pierda su vida por causa del Evangelio, la va a hallar. El que pierda su vida por causa del Evangelio va a tener vida eterna. El que pierda su vida por causa de hablar de Jesús va a hallar vida eterna. Mas el que gane su vida, el que crea que por las riquezas, que por lo que piensa, por lo que dice, excepto por la palabra de Dios, no va a salvar su vida. No la va a salvar. Y como leímos, esa alma es de gran precio y no se va a lograr
jamás. El tiempo de Dios es perfecto. Puede ser el tiempo tuyo. Yo te invito, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Hoy quiero empezar esa nueva vida. Hoy quiero que tú entres en mi corazón, que seas mi Dios y mi Señor, mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Amén. Dios te bendiga.